Otra vez estamos aquí de regreso con este nuevo e interesantísimo episodio. No sé por qué siempre digo esto si al final lo corto en edición. Vale, pues eso, como habéis leído en el título, son 50 curiosidades sobre Guinea Ecuatorial de parte de dos locales. Me va a estar acompañando Max, que es la que está sujetando esta cámara. Es la que está sujetando la cámara y bueno, sin nada más que decir, empezamos. Y bueno, como ha dicho Santi, vamos a hablar de 50 curiosidades sobre Guinea Ecuatorial. Y sin más preámbulos, comenzamos con la primera. Pues la primera es, yo creo que todos sabéis, que Guinea Ecuatorial es el único país hispanohablante de África. Guinea Ecuatorial, a pesar de que oficialmente se sabe que el francés es el idioma oficial de Guinea Ecuatorial, yo diría que el idioma, o sea, el segundo idioma más hablado, no segundo idioma oficial. El segundo idioma más hablado de Guinea Ecuatorial es el Fang. Guinea Ecuatorial está compuesto de tres partes: la región continental, la región insular y la isla de Annobón, por si no lo sabíais. Pues la siguiente curiosidad está relacionada un poco con la pasta, ¿no? Que sepáis que la moneda oficial de Guinea Ecuatorial es el franco cefa. A ver, voy a quitar si es que tengo algún billete aquí dentro. Que por cierto, se acaba de renovar. Es una versión un poquito más soft. Aquí tenéis un ejemplar. No sé si se va a enfocar bien ahí. Banco de los Estados. Banque des États des Afrique Centrale. Pues aquí está la moneda oficial de Guinea Ecuatorial, es el franco cefa, que un euro equivalía a 655 francos, por si queréis el cambio, y en dólar creo que es un poquito menos. Si habéis llegado hasta aquí, suscríbanse si no lo han hecho todavía. Y bueno, para los argentinos seguro que este dato curioso os va a llamar la atención, os va a hacer orgullosos incluso. Pues resulta que Guinea Ecuatorial tuvo su capital en Buenos Aires durante el virreinato del Río de la Plata en 1776. Guinea Ecuatorial recibe su nombre bueno, si es que más o menos puedes intuirlo, porque se encuentra en el Ecuador y porque se encuentra en el Golfo de Guinea Ecuatorial. Esa exquisita combinación sí que hace para que se llame Guinea, Golfo de Guinea y Ecuatorial del Ecuador. Guinea Ecuatorial tiene 6 etnias: Fang, Undowe, Bisio, Bubi, anoboneses y criollos, que son los que hablan pichi. Guinea Ecuatorial es uno de los países más cristianos de África Central, con más del 80%, aunque en realidad con el paso del tiempo la verdad es que hay algunos que se están volviendo islamistas, otros protestantes, pero somos un país principalmente cristiano, cristiano católico. La siguiente curiosidad es que Guinea Ecuatorial ha tenido varios colonizadores. Tuvimos a los ingleses aquí, seguido de los portugueses, también tuvimos a los españoles. Al final los que se quedaron son los españoles. Por eso es que Guinea Ecuatorial habla español, obvio. Tenemos una costumbre, principalmente en los Fang, que es que, por ejemplo, cuando acabas de conocer a una chica, después de un breve periodo de noviazgo y tal, como que se tiene que hacer como una especie de presentación, que es como que tú compras plátano, comida, víveres en general y tal, y luego lo tienes que ir a entregar a la novia, la familia de la novia. Esa es una curiosidad, algo muy curioso que se hace aquí en Guinea y se llama presentación. Es como que para ir a enseñar que yo que estoy aquí, ¿entendéis? No, en ese sentido. Lo hacen los chicos, sobre todo los hombres, las mujeres no. Que la ciudad más habitada de Guinea Ecuatorial es Malabo, y de la isla de Bioko, la ciudad menos habitada, según dicen, incluso se le hace llamar fantasma, es Luba. Hay una gran variedad de extranjeros en Guinea Ecuatorial, extranjeros africanos, pero los más destacables son los nigerianos. Pues el punto más alto de Guinea Ecuatorial es el Pico Basilé, que se encuentra en la isla de Bioko, donde estamos nosotros. Como José Mañana se acaba de incluir, por cierto, eso es un camión muy especial. Os voy a presentar José Mañana. Tenemos que hacer nuestro propio vídeo, no aprovechar este. No, pero ya está aquí dentro, así que él también va a seguir diciendo las curiosidades, ¿no? Es como un nuevo personaje, ¿sabéis? Cuando un nuevo personaje aparece en la película y como que no le veis anunciado al principio, nada. Pues eso, seguimos. Un dato curioso es que uno de los platos más consumidos de Guinea Ecuatorial es el pepe soup, o sea, agua con pescado o con alguna que otra cosa con picante, y baja de maravilla. Que en Guinea no nos casamos en la iglesia sin pasar antes por la tradicional, o sea que para los Fang, la tradición Fang, soy Fang,
no te van a permitir ir a casarte con una mujer en la iglesia sin antes haberlo hecho en lo tradicional. Y ahí en lo tradicional vas a gastar muchísimo dinero. Otra curiosidad que os puedo dejar es que una de las bebidas típicas de Guinea Ecuatorial está hecha a base de azúcar. La verdad que es muy buena y si la probáis os vais a enganchar. Ah, se me olvidó el nombre, se llama malamba. Podéis comentar ahí debajo si es que si tenéis alguna otra curiosidad, algo que no hemos mencionado, me lo ponéis ahí debajo. Yo voy a estar súper encantado de leerlo, ¿de acuerdo? Por favor, ir a saludar a José mañana de mi parte. Voy a dejar su canal aquí arriba, el canal de Max Bodipo aquí, y nos vemos en el próximo episodio. Más de la mitad de la población guineoecuatoriana es joven. Pues otro dato curioso, gran parte de los hombres guineoecuatorianos están circuncidados, gran parte. ¿Qué información? Ese es un dato muy perturbador.